¿Se me oye? Buenas tardes. Tenemos que empezar por tema de tiempo. En primer lugar, quería daros la bienvenida a La Coruña. Gracias por estar aquí y espero que podáis disfrutar un poquito de nuestra ciudad. Desde luego os acogemos con todo el cariño, no con sol, pero con todo el cariño. Y vamos a dar entrada a una sesión pues muy interesante. Hasta ahora han sido muy interesantes las sesiones, pero bueno, ahora ya nos metemos en la materia que nos gusta a los cirujanos, el intraoperatorio, a ver si podemos llegar a algún punto de cómo está la utilización de las asistencias, si ha llegado la mínima invasión al trasplante, bueno, y otras cosas que podemos hacer cada vez como más complicadas. Antes de empezar la sesión, creo que vamos a tener la proyección de un vídeo que nos va a ocupar unos minutos. Hola amigos, bienvenidos al ISHLT. La sociedad internacional con más de 4.000 miembros en más de 60 países. Con un enfoque multidisciplinar en el que todos sumamos para un mejor tratamiento de nuestros pacientes. Una sociedad en la que elaboramos documentos que nos ayudan en el día a día. El ISHLT tiene las puertas abiertas y es un lugar de encuentro y crecimiento, sintiéndonos parte de algo grande. Un lugar donde podemos trabajar en red. Cuando hay un caso difícil, siempre hay alguien con quien buscar la solución. En esta sociedad tu opinión se escucha, todos somos necesarios. Una sociedad sensible a las necesidades y particularidades de cada uno. Aquí podemos hacer realidad iniciativas bajo una estructura que nos da un gran soporte y un trabajo profesional de principio a fin. Con oportunidades de participación a tu medida y según tu disponibilidad, todo lo que aportas te vuelve multiplicado. Con un congreso anual en el que te sientes como en casa. Abre tu mente y déjate sorprender. Y ahora tenemos la oportunidad de tener esto y mucho más en español. Únete a la ISHLT en español. Bueno, pues ya empezamos con la sesión. El primer ponente es el doctor David Ben-Guria, es del Hospital 12 de Octubre, que nos va a hablar del soporte cardiocirculatorio en lista de espera en pacientes con hipertensión pulmonar. ¿Se me oye, verdad? Sí. Yo me llamo David Ben-Guria, soy médico anestesiólogo en el Hospital 12 de Octubre y voy a hablar un poco de cómo vamos a tratar a estos pacientes con hipertensión arterial pulmonar cuando ingresan en la unidad de cuidados intensivos. Hablaré un poquito del intraoperatorio y otro poquito del posoperatorio cuando regresan después de la cirugía. Por centrar un poco el tema, pensad que en estos pacientes van a tener una presión en la arteria pulmonar media de 20, que es el diagnóstico de la hipertensión arterial pulmonar, y en este caso pues, van a tener hipertensión pulmonar precapilar, es decir, que van a asociar una PCP menos de 15 y más de 2 unidades Wood. Entonces, todo esto se va a englobar dentro de la hipertensión arterial pulmonar del grupo 1, que es en la que me voy a centrar, a diferencia de la hipertensión pulmonar del grupo 3, que es quizás la habitual del paciente prototipo de trasplante de pulmón. Y concretamente vamos a hablar de la hipertensión arterial pulmonar, la idiopática hereditaria y enfermedad veno-oclusiva pulmonar, que me ha hecho mucha gracia esta mañana cuando hablábamos de todo esto como una enfermedad rara, y en el 12 de octubre, pues claro, no se nos hace tan raro, porque creo que me he formado también en el 12 de octubre, pues la verdad es que siempre estás como muy pendiente de las hipertensiones pulmonares y sobre todo los que hacemos trasplante. La hipertensión arterial pulmonar al final consiste en pacientes que tienen tanto un componente de remodelado vascular como de vasoconstricción en la arteria pulmonar, es decir, que el problema principal está en la arteria pulmonar, y el que sufre las consecuencias de todo eso va a ser el ventrículo derecho, y es el que luego va a marcar un poco cómo van a evolucionar estos pacientes en lista de espera hasta que llegan a su tratamiento definitivo en el trasplante de pulmón. Una imagen vale más que 1000 palabras, y aquí yo creo que se ve claramente lo que es una hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Fijaros en la curva amarilla que tenemos presiones prácticamente iguales
que las presiones sistémicas. Estos son los pacientes cuando llegan a quirófano con hipertensión arterial pulmonar o cuando llegan a nuestra UCI con ánimo de ofrecerles una asistencia puente al trasplante de pulmón. Fijaros que además la supervivencia de estos pacientes, que siempre pues, han generado muchas dudas cuando se hacían, pues al final, a la larga, tienen una supervivencia pues, por debajo de la mejor supervivencia, que son los pacientes de fibrosis quística. Es la línea naranja la que está marcando la supervivencia de los pacientes de hipertensión arterial pulmonar. Y si nos fijamos un poquito más, sí es cierto que estos pacientes tienen una mortalidad mayor en los primeros 3 meses, en el posoperatorio inmediato, pero es cierto que luego a la larga, pues la calidad de vida que tienen, o la supervivencia que tienen, perdón, pues es buena. Como decía, la hipertensión arterial pulmonar en el Hospital 12 de Octubre impacta mucho en el programa de trasplante y en otras cosas que nos afectan también como anestesiólogos, pero es que somos centro de referencia de hipertensión arterial pulmonar, es una de las unidades que más pacientes siguen ahora mismo con hipertensión arterial pulmonar y por tanto eso hace que el programa nuestro de trasplante pues tenga una proporción probablemente bastante mayor que otros programas de trasplante y las supervivencias que tenemos pues no son malas. Como decía al principio, no podemos ver la hipertensión arterial pulmonar separada de lo que le ocurra al ventrículo derecho, porque ambos van a tener que trabajar de forma conjunta. Es decir, si va a aumentar la presión en la arteria pulmonar, pues de alguna manera ese ventrículo derecho va a tener que remodelarse para poder sobrellevar ese aumento de presiones hasta que llegue un momento en el que el ventrículo derecho pues ya no pueda más, que es cuando van a entrar en juego todas las asistencias. Si nos vamos a la parte básica y representamos las curvas de presión-volumen del ventrículo derecho, eso es un ventrículo derecho normal lo que tenemos ahí, y esto es un ventrículo derecho que ya está sobrellevando un aumento de presión en la arteria pulmonar. Si nos fijamos, pues obviamente va a tener que aumentar la presión para abrir la válvula pulmonar y seguro no va a poder tampoco inyectar todo el volumen de sangre que tiene. O sea que va a aumentar tanto el volumen telesistólico, telediastólico y va a aumentar la presión de apertura de la válvula pulmonar. Claro que esto ya no pasa. Obviamente, mientras ambos trabajen de forma coordinada, podemos decir, que sería el concepto de acoplamiento, es decir, ese ventrículo derecho ha tenido que cambiar de alguna manera la forma de trabajar para sobrellevar ese aumento en la presión de presión en la arteria pulmonar, pues no va a pasar nada. El problema es cuando esto ya no se pueda mantener a la larga. Obviamente, de las primeras cosas que va a hacer el ventrículo derecho es aumentar su contractilidad, se va a hipertrofiar, pero llegará un momento en que eso no será suficiente, entonces va a tener que dilatarse para hacer, decíamos antes que aumentaba el volumen telesistólico, telediastólico, es decir, va a tener que hacer más espacio para poder tener ese volumen aumentado, aumentará la frecuencia cardíaca, ¿no? Para poder mejorar el gasto cardíaco, volumen sistólico por frecuencia cardíaca, es igual a gasto cardíaco, y llegará un momento en que ese ventrículo derecho ya habrá agotado toda la capacidad de adaptación que tiene. Entonces es cuando se dilata, el tabique se desvía hacia el lado izquierdo, las presiones en la arteria pulmonar están totalmente desmesuradas y ya no hay forma de contrarrestarlo. Ese es el momento en el que hablamos de que están desacoplados, ya no están trabajando de forma conjunta. El ventrículo derecho ha llegado al tope de lo que podía hacer para sobrellevar ese aumento de la presión en la arteria pulmonar y vemos que la curva claramente se desplaza todavía más hacia la derecha con aumento de presiones y aumento de volúmenes. Y todo esto tiene importancia porque luego todo lo que hacemos, lo que es la sedación en UCI, la anestesia general en quirófano, etcétera, pues es muy importante porque en estos pacientes cualquier cambio que produzcamos en ese equilibrio inestable que mantiene el ventrículo derecho con la arteria pulmonar, pues puede hacer que lo llevemos a un deterioro clínico. Y ya no solo por el mero uso de fármacos, los fármacos que habitualmente usamos los anestesiólogos van a producir cambios en la presión arterial, cambios cardiovasculares, en la contractilidad del corazón. Más allá de eso, además, pues situaciones de hipoxia, hipercapnia, acidosis, todo eso va a elevar aún más las presiones que ya de por sí tenemos aumentadas. Y si encima tenemos que ventilarlos con presión positiva, pues obviamente vamos a tener más posibilidades de que eso se deteriore. Con lo cual, cualquier maniobra de sedación
anestesia general en pacientes con hipertensión arterial primaria siempre va a ser de mucho riesgo. Obviamente, cuando falla el ventrículo derecho, pues hay un montón de cosas que se pueden hacer, desde tratar la causa, optimizar la volemia, los inotropos, los vasodilatadores de arteria pulmonar, etcétera, y por supuesto mantener la presión arterial sistémica, eso seguro. Hay un montón también de fármacos que se pueden usar para producir vasodilatación en la arteria pulmonar y de alguna manera disminuir esa poscarga tan elevada y que el ventrículo derecho obviamente tenga mejor función. Pero claro, lo que pasa es que estos pacientes llega un momento en que ya cuando ingresan con ese ventrículo derecho que no puede más, que ya está desacoplado de la presión de la arteria pulmonar, pues llega un punto en el que ni con fármacos, pensad que estos pacientes ingresan con terapia a tope, con triple, cuádruple terapia, y entonces nos encontramos con este árbol de decisión que resume un poco lo que haríamos. Lo ideal, por vuestra izquierda, que el paciente ingrese ya previamente conocido por la unidad o por el equipo de trasplante de pulmón, con todos sus miembros, y obviamente ingresa con ánimo en la UCI, me refiero, ingresa en la UCI para estabilizarle y poner un soporte con ánimo de que sea trasplantado en los próximos días, semanas. ¿Puente la decisión? Pues digamos que esto deberíamos evitarlo, ¿no? Porque serían pacientes que ingresan, que no han sido conocidos por el equipo de trasplante y que pues, pueden ser candidatos a trasplante de pulmón si se descartan contraindicaciones. Y por supuesto el puente a la recuperación, pues en estos casos pues, prácticamente es residual porque estaríamos hablando de pacientes que a lo mejor no han sido tratados porque no estaban diagnosticados de hipertensión pulmonar, que han tenido una condición asociada que puede ser perfectamente un embarazo. Entonces, en ese caso se puede de alguna manera, como tienen todavía capacidad de mejorar o de optimizar el tratamiento, pues sí podrían ser candidatos. Pero como digo, las dos, la parte de vuestra derecha pues sería más residual y lo ideal es que estos pacientes cuando ingresen estén ya conocidos por todo el equipo del trasplante. Estos pacientes suelen ingresar, cuando ingresan con nosotros, a menudo, como decía, ya se han optimizado los vasodilatadores de arteria pulmonar, ya se ha optimizado el balance hídrico, ya están con inotropos, están con dobutamina a dosis bastante razonables. Y entonces este es un poco el panorama que tú te encuentras, que a pesar de todo eso no conseguimos estabilizar al paciente. Y pueden o no tener también deterioro hipoxémico, sobre todo los pacientes de la vena oclusiva, que son esos pacientes sí que se ha visto que tienen mayor grado de hipoxemia con respecto a los pacientes de hipertensión arterial pulmonar. Y la estrategia que usamos en la unidad en la que yo trabajo, en el 12 de octubre, pues es la ECMO, despierto y venoarterial. Y esto pues también cambia un poco. O sea, no hay cabida en estos pacientes para el ECMO venovenoso, ¿no? Que sería lo que a lo mejor pensamos como primera medida en un paciente que vaya a ser trasplantado del pulmón, ¿no? Lo que tengo que hacer entonces es como mejorar esas oxemias. Aquí eso cambia un poco y no se trata tanto de mejorar las oxemias, que también obviamente, sino de que mi objetivo va a ser descargar ese ventrículo derecho, porque es el que está dando el problema. Es ese ventrículo derecho que ya no puede con la presión tan alta en la arteria pulmonar y yo lo que busco es descargarlo. Descargarlo colocando un ECMO venoarterial con una cánula de drenaje que drene, le quite volumen al ventrículo derecho para derivarlo para bypassear, por así decirlo, la circulación pulmonar. Entonces nosotros usamos esta estrategia colocando de ECMO venoarterial, como digo, con cánulas femorofemorales. La cánula de perfusión distal nosotros la individualizamos, pero es cierto que la bibliografía reconoce que se debería de usar en todos los casos, pero nosotros lo individualizamos porque hemos tenido pues, malas experiencias y siempre hacemos una monitorización activa del miembro inferior donde están colocadas las cánulas. Esto es de nuestro hospital antiguo, porque no teníamos ninguna del nuevo, pero es el paciente con un paciente prototipo con hipertensión arterial pulmonar que está ingresado como puente a trasplante. Hacemos todas las canalizaciones para estabilizar al paciente en la unidad de críticos, no lo trasladamos a quirófano. Eso es cierto que nos permite probablemente ser más ágiles, pues no hay que mover todo el quirófano, poner en marcha los equipos, todo lo hacemos ahí. Intentamos hacer la canulación con los pacientes despiertos, intentamos no tenerles que hacer absolutamente nada, sedación suave, obviamente, tampoco somos tan malos. Hacemos una sedación suave, superficial, con anestésico local en todas las zonas de punción para que lo sobrelleven de la mejor manera y puntualmente, obviamente, pues sí que ha habido algún paciente que ha habido que hacer una sedación más profunda, incluso una anestesia general, pero cuando hacemos eso siempre con el objetivo de que sea para el procedimiento, o sea, con ánimo de despertarle a continuación después del procedimiento y que el paciente esté despierto.
Las drogas que habitualmente usamos son nora y dobutal. Por supuesto, la terapia vasodilatadora pulmonar no se suspende bajo ningún concepto. Y luego pues instalamos otra serie de catéteres pues, para monitorizar al paciente y, por supuesto, administrar medicamentos. ¿Qué es el problema que podemos tener con estos pacientes? Claro, yo decía, es que aquí lo más importante es descargar el ventrículo derecho y eso de forma efectiva lo vamos a hacer con el ECMO veno arterial, porque lógicamente vamos a bypassear la circulación pulmonar, ¿no? Pero ¿qué problema tengo? Que, claro, yo la sangre oxigenada la estoy dejando en la arteria aorta y la sangre que circula por la circulación pulmonar pues se puede oxigenar o no según las circunstancias en las que estén esos pulmones. Y eso me puede llevar a una situación de hipoxia diferencial, el síndrome de Arlequín, que seguro todo el mundo os suena, ¿no? Y eso pues también es una situación un poco peliaguda que nos obliga a tomar medidas de forma rápida. Porque justamente lo que estamos haciendo es como derivar sangre poco oxigenada hacia los troncos supraórticos. La forma de monitorizarlo muchas veces es canalizando una arteria radial en el lado derecho para tener monitorizado la sangre que de alguna manera, o la oxemia de la sangre que circula hacia la parte superior del cuerpo. Nuestra estrategia en estos casos, y hemos tenido varios que ha sido necesario hacerlo, pues hacemos un upgrade de esa ECMO veno arterial que teníamos, pues pasamos una ECMO veno, drenaje venoso, arteriovenoso. Entonces lo que hacemos es oxigenar sangre y no solo de alguna manera llevamos la sangre oxigenada a la arteria aorta para bypassear, como digo, la circulación pulmonar, sino que también dejamos sangre oxigenada en la yugular interna, de manera que la sangre que ahora sí circula por los pulmones ya va más oxigenada. Un poco por ver todas las alternativas que tendríamos en estos pacientes, pues el ECMO veno-venoso realmente en estos casos pues es que no tiene indicación clara, porque, como digo, aquí lo que buscamos es asistir al ventrículo derecho, descargar el ventrículo derecho, y el ECMO veno-venoso solo me va a oxigenar, con lo cual pues no va a tener un papel relevante. Existen membranas que se pueden interponer entre la arteria pulmonar y la aurícula izquierda, que sería como lo más fisiológico. Son membranas que oxigenan, que no necesitan una bomba per se, porque ya con el propio gradiente de presión funcionan. Quizás el inconveniente que tiene, y lo detallo en la siguiente diapositiva, es que requiere un abordaje quirúrgico, es decir, que probablemente previamente a hacer todo esto tengamos que estabilizar al paciente con una ECMO veno arterial, porque si llegamos con este paciente y le tenemos que dormir con anestesia general para poder implementar todo esto, pues nos estamos en una de las situaciones de riesgo que decía yo antes. Y los empela de ventrículo derecho que existen, claro, esto lo único que me hace es como sacar sangre del ventrículo derecho, pero contra una circulación pulmonar que es justo donde yo tengo el problema, con lo cual no tendría a lo mejor. Esto sería un poco un ejemplo de un paciente con la membrana que decía yo, colocada entre el ventrículo derecho y la aurícula izquierda. Quizás, más allá del inconveniente de que necesite un procedimiento quirúrgico, pues quizás lo que ofrece es como una mejor rehabilitación, en tanto que el paciente no va a tener cánulas colocadas en las femorales. Pero esto lo pongo aquí porque es una alternativa que existe, pero nosotros en el 12 de octubre no tenemos experiencia. A lo mejor luego, si alguien quiere comentarlo, pues lo comentamos. Y entonces, esto es un poco el asunto. Estos pacientes, lo ideal, que lleguen de casa, no siempre es posible, sino van a venir de la UCI con todo el aparataje que hemos dicho, y nosotros en el Hospital 12 de octubre pues seguimos trabajando con circulación extracorpórea, hacemos bypass cardiopulmonar. Es cierto que hay también pues bibliografía que respalda el uso de esto en estos pacientes de ECMO intraoperatoria. Siempre, obviamente, sería venoarterial, porque al final pues, el objetivo en quirófano es el mismo que teníamos en la UCI, pero nosotros lo que hacemos es transicionar con las cánulas que ya llevamos hacia una circulación extracorpórea, que básicamente nuestra estrategia suele ser dejar las cánulas de drenaje iguales, periféricas, colocadas, y lo que colocamos es una cánula en la arteria aorta y luego pues, el circuito de circulación extracorpórea al uso, con corazón no parado, no como es en cirugía cardíaca, no usamos lógicamente cardioplegia. Y luego, pues lógicamente, después de todo eso, el paciente va a llegar de nuevo a la unidad, y fijaros todas las situaciones diferentes que se producen. Hablábamos de que pretrasplante teníamos un ventrículo derecho que tenía muy aumentadas las resistencias vasculares pulmonares, un ventrículo derecho que se ha tenido que adaptar a esas presiones altas, pero al mismo tiempo teníamos un ventrículo izquierdo que no se llenaba bien, porque claro, había cierta dificultad para que la sangre circulase por la circulación pulmonar, con lo cual se produce cierta atrofia
de los miocardiocitos del corazón izquierdo. Y sin embargo, cuando el paciente es trasplantado, pues las resistencias vasculares pulmonares lógicamente caen de golpe. A lo mejor no se quedan totalmente normalizadas los primeros días, pero obviamente va a haber diferencia con respecto a las presiones tan altas que estos pacientes tenían previamente. Con lo cual, luego en el post-trasplante, pues tenemos un cambio muy brusco en la hemodinámica porque han caído, como digo, las presiones. El ventrículo derecho tiene mucha fuerza, bombea mucha sangre y el ventrículo izquierdo no estaba acostumbrado a recibir tanta sangre, con lo cual a veces te encuentras con problemas de disfunción diastólica transitoria que dificultan el destete de estos pacientes. Incluso hay grupos que usan el ECMO venoarterial también en el posoperatorio con ánimo de descargar ese ventrículo derecho y que no circule tanta sangre por la arteria pulmonar, porque se ha visto que en estos pacientes de hipertensión arterial pulmonar primaria pues tienen también más riesgo de disfunción primaria del injerto por ese hiperaflujo que llega al pulmón. Nosotros, en principio, intentamos, como digo, dejarles sin asistencia, si se puede. Si el paciente está en condiciones, se le retira, salimos de CEC en quirófano e ingresamos intubados en ventilación mecánica. Y lo que sí que es cierto es que en estos pacientes somos como muy cautelosos a la hora de despertarlos y extubarlos. Intentamos en esos primeros días ir muy despacio, forzar balances hídricos muy negativos e intentar pues, que el paciente como que alcance una nueva estabilidad, dar un poquito de tiempo a que esa relación entre el corazón y el pulmón pues, se vuelva a generar. Y yo termino con esto, que voy súper bien de tiempo, o sea, que súper bien. Entonces, quizás los mensajes claves que en los pacientes de hipertensión arterial pulmonar, pues es mejor hacerlos en centros que tengan mucha casuística de este tipo de patología, en centros, pues como digo, especializados en eso. Nosotros además es que en el 12 de octubre, y como decía al principio, la hipertensión arterial pulmonar es que la tenemos como muy presente, sobre todo el equipo de trasplante, porque más allá de hacerlo para el trasplante, pues luego a los pacientes pues les pasan cosas y entonces le tienes que operar de la vesícula, le tienes que hacer la colonoscopia, es decir, que luego hay otras cosas coyunturales en ese tipo de pacientes. El ECMO venovenoso raramente nos va a resultar útil, como decía, y nuestra principal estrategia, que para nosotros es como nuestro estándar de manejo, es el ECMO venoarterial con opción de upgrade a venoarteriovenoso si el paciente así lo necesita. Y siempre, en la medida que podamos, con el paciente despierto. Intentamos, como digo, no minimizar el tiempo de sedación porque, aunque el paciente vaya a estar encamado por las cánulas femorales, pues también es cierto que sí que si está despierto va a poder hacer mejor la fisioterapia, alimentarse, etcétera, con lo cual va a llegar en mejores condiciones al trasplante. Y esto es un poquito todo lo que quería compartir con vosotros. Bien, muchas gracias David por la excelente presentación. A continuación la doctora Bello nos va a hablar sobre un tema que es casi presente porque pues, el abordaje mínimamente invasivo del trasplante ya está instaurado en muchos centros americanos. Nosotros por la carencia de robots y de otros procedimientos como la intubación, como el trasplante sin intubación, pues todavía no está. Pero la doctora Bello tiene 600 segundos para explicarnos detalladamente. Así sin presión, ¿no? Sí. Bueno, primero de todo, nuevamente como esta mañana, gracias por asistir. Tengo 600 minutos para convenceros de que la cirugía mínimamente invasiva en el trasplante pulmonar es posible y que va bien. También es verdad que, antes de nada, voy a empezar diciendo que primero no tengo ningún conflicto de interés, quien considere compartir algo en redes sin ningún tipo de problema, y el único no conflicto de interés es que soy cirujana. Entonces, claro, obviamente para mí el trasplante va bien porque yo lo hago bien, no porque el paciente está bien prehabilitado, está bien llevado, está bien nutrido, está bien anestesiado, simplemente va bien porque mi cicatriz es más pequeña de lo que hacía antes. O sea, yo creo que todo anestesiólogo y anestesiólogo intensivista o cirujano conoce lo que es el ERAS. Luego más tarde la doctora Gómez hablará de ello, no voy a pisar la charla. No solamente el ERAS a nivel internacional, sino aquí en España tenemos la vía RICA, la vía de recuperación intensificada del adulto. Estos programas ERAS, como veis, lo básico y lo más importante es que el paciente va mejor porque la cirugía es mínimamente invasiva. No tiene nada más que ver
que el cirujano. Y dentro de estos programas tenemos las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas y las ventilaciones pulmonares protectoras. No nos olvidemos que el trasplante pulmonar no deja de ser una cirugía torácica, con lo que debería tener cabida en este tipo de pacientes estos programas también. En cirugía torácica, desde el 2019 que publicamos las guías, como veis, uno de los muchos puntos que habla es la técnica quirúrgica, que si es una toracotomía, mejor evitar que se abra el músculo y siempre que se pueda hacer cirugía mínimamente invasiva. Esto es del 2019. Actualmente la cirugía mínimamente invasiva para el cáncer de pulmón avanzado también estaría indicada. Y en la vía rica, pues también, aquí también decimos lo mismo en España, que una de las cosas que debemos de hacer es cirugía mínimamente invasiva siempre que sea posible. Aunque ahora está más en auge la cirugía mínimamente invasiva del trasplante pulmonar, ya en el 2001 empezaron algunas publicaciones a hablar de cirugía mínimamente invasiva. También es verdad que en ese 2001 la cirugía mínimamente invasiva era no hacer una clamshell, hacer 2 toracotomías anteriores, de hasta 12 centímetros en esta publicación, y algo que como cirujanos igual nos cortocircuita un poco es ver un fino quieto abriendo el espacio intercostal, cosa que va en contra de lo que sería una cirugía mínimamente invasiva estándar en el cáncer de pulmón. Y el resultado acabaría siendo este. Para los anestesiólogos que estén en la sala, que digan ya, pero en este caso, ¿cómo haces? ¿Cómo entras en circulación extracorpórea? Estas son unas cánulas que ya en el 2001 ellos explicaron cómo la hacían en estos pacientes. En el 2011, el equipo de Hartfield, en el Royal Brompton, también expuso en un abstract en la ISHLT, ya expuso sus resultados diciendo que efectivamente 2 toracotomías anteriores de unos 12 centímetros más o menos era mucho mejor que una hemiclamshell. Y en el 2016 se publicaron los primeros resultados de la cirugía mínimamente invasiva, que ellos lo que, como podéis ver aquí, los resultados eran mejores. Aquí lo podéis ver. Cómo efectivamente tienen menos días de estancia hospitalaria, incluso empezaron a hacer algún tipo de extubación en quirófano, y los resultados entre los que la cirugía mínimamente invasiva y la cirugía convencional con y sin bomba, las diferencias eran significativas, y los días de estancia hospitalaria también. Y aquí una de las cosas que es clarísimamente superior la cirugía mínimamente invasiva a las 2 toracotomías anteriores pequeñas frente a una hemiclamshell, es el hecho de que las funcionales post-trasplante eran claramente mejores. El por qué es, en este metaanálisis podemos observar cómo efectivamente 2 toracotomías anteriores siempre es mejor que una hemiclamshell, y vemos cómo el tiempo quirúrgico es mejor en las toracotomías anteriores, las complicaciones también son menores, así como las transfusiones sanguíneas. En el 2024, los compañeros el equipo del Cedars-Sinai de Los Ángeles publicaron los resultados del trasplante mínimamente invasivo. Ellos lo que explican es que las toracotomías son de entre unos 6-10 centímetros más o menos. Únicamente ponen el finoquieto abierto poco para poder introducir el pulmón sin ningún tipo de problemas. Y aquí veis cómo no había diferencia entre el grupo no macheado y el grupo macheado, y los resultados son mejores. El hecho de tener que volver a operar era menor en la mínima invasión, la traqueostomía también era menor, así como los días de UCI, la mortalidad perioperatoria y los días de estancia hospitalaria. Y en cuanto al uso de opioides, que en Estados Unidos, como sabemos, es un gran problema actualmente, el uso de opioides al alta también era menor en los pacientes que se había hecho una cirugía mínimamente invasiva, así como las funcionales al alta también. En el 2024 se publicó el primer trasplante robótico realizado unipulmonar, realizado por el equipo del Cedars-Sinai Los Ángeles. Es la primera publicación en la que recogen los 8 casos que hicieron con excelentes resultados. No solamente empezaron ellos, en China también lo realizaron. Aquí en Europa en Vall d'Hebron también empezamos a hacerlo.
y hasta en Nueva York también, donde publicaron por primera vez los resultados de trasplante bipulmonar robótico, con excelentes resultados por el equipo de la doctora Chang. Con tiempos de isquemia, tanto frío como caliente. El tiempo de isquemia caliente no es que sean las historias controladas, sino el tiempo que tardas en el implante pulmonar, con tiempos bastante ajustados, cosa importante en el trasplante pulmonar. En el 2025 se ha publicado por primera vez la comparativa entre la cirugía, el trasplante mínimamente invasivo con el trasplante robótico, el equipo del CEDARSENE de Los Ángeles, en el que aquí podemos observar que no hay diferencias entre uno y otro grupo, y en este lo que podemos ver es que no hay diferencias estadísticamente significativas entre la cirugía mínimamente invasiva y el trasplante robótico, algo que es bastante equiparable a la cirugía torácica estándar por cáncer de pulmón o otro tipo de cirugía torácica. Aquí vemos que lo único que se acerca un poco es la mortalidad a los 30 días. Es un poco más alta en los pacientes con robóticos, pero también es verdad que la muestra es muy pequeña como para poder decir que ha sido, igual que el trasplante no va mejor únicamente porque hemos hecho una incisión más pequeña, el trasplantado no se muere más porque hemos hecho un robot o una cirugía mínimamente invasiva, y ellos en la discusión te lo explican. Y la supervivencia a largo plazo tampoco es diferente entre la cirugía mínimamente invasiva y la cirugía robótica. Y ahora el trasplante sin intubación. Tengo que decir antes nada, en cuanto a los conflictos de interés que hemos dicho antes, los 3 directores del curso hemos intentado por activa y por pasiva que venga el equipo de Guangzhou. En China, que son los que hacen la cirugía sin intubación, es difícil que salgan de allí, así que obviamente nosotros no hacemos trasplantes sin intubación. Pero en cuanto a la cirugía torácica sin intubación, no se nos escapa el hecho de, más allá del hecho de el orgullo o el ego del cirujano de he hecho una lobectomía, he hecho una cirugía traqueal, he hecho un trasplante sin intubación, sino que sabemos que tiene una serie de beneficios para el paciente. Te evitas los relajantes musculares, incluso para un pulmón, en caso del trasplante pulmonar, un pulmón que está isquémico, que está frío, que ha tenido todo el proceso del daño mitocondrial, del daño inflamatorio de la donación. Si tú evitas después el ventilarlo activamente con presiones muchas más altas que las fisiológicas, ese injerto va a ir mejor a largo plazo. Aquí podemos observar ya no solamente el hecho de que tú lo hagas sin intubación, ya que lo extubes de forma pronta en quirófano. En este artículo de los de Foix vemos cómo los resultados... Aquí, los resultados son cuando los extuban en quirófano son mejores, el tiempo, las reintubaciones son menores, las traqueostomías son menores, la necesidad de ECMO también es menor, obviamente son pacientes seleccionados, las complicaciones también son menores y otro tipo de complicaciones también son menores, como podemos observar, menos shock séptico, menos complicaciones tromboembólicas y menos necesidades de vasopresores. Y en cuanto al tiempo de estancia hospitalaria, si los extubamos en quirófano también son menores, menos estancia hospitalaria, menos estancias en UCI, así como la mortalidad también mejora. Aquí vemos la supervivencia al año entre los que se extuban en quirófano y los que no, también es mejor. Insisto, no únicamente porque los extubemos en quirófano, sino porque también es verdad que los extubamos en quirófano en esos pacientes más seleccionados, con lo que efectivamente estos pacientes se van a complicar menos con el tiempo. Y aquí he estado intentando encontrar publicaciones del equipo de Guangzhou del trasplante sin intubación. Ha sido complicado encontrarlas. Y ellos en este artículo de la New Classification y predicción del daño del injerto en el trasplante pulmonar, y ellos ya te lo explican, que hay varios tipos de daño que puede afectar al injerto pulmonar. Primero el daño en el donante, el daño isquémico, y luego el daño secundario a nuestra ventilación después del trasplante. Como en el caso de los pacientes que se hace sin intubación, este daño es mucho menor. Incluso tienen cuando tuve la oportunidad de estar allí y ver lo que hacen, ellos tienen un estudio hecho en modelo animal, en ratas, en el que hacen hay una cohorte que los intuban y hacen el trasplante, otra cohorte que no los intuban y hacen el trasplante, y luego comparan estos injertos, y se ve que los injertos que no se han ventilado durante el trasplante tienen menor daño tisular
en estos injertos. Ellos lo que hacen es hacer una mascarilla laringea, hacen 2 toracotomías anteriores, no lo hacen con ECMO, si necesitan la ECMO la ponen con el paciente con la mascarilla laringea. Sí que es verdad que es lo que puedes ver cuando estás allí, como realmente después del quirófano le extuban, le quitan la mascarilla laringea, les despiertan y ves al paciente completamente despierto, hablando, escribiendo, y al día siguiente tienen vídeos como el paciente está haciendo tai chi en la planta, con lo que obviamente esto dentro de un programa de ERAS disminuyes el tiempo de estancia hospitalaria y disminuyes el tiempo de relajación muscular, la miopatía y todos los problemas que esto deriva en un trasplantado pulmonar. Así que con las conclusiones, que creo que también voy súper bien de tiempo, la cirugía mínimamente invasiva en trasplante pulmonar mejora resultados a corto y a medio plazo. Se necesitan más estudios, obviamente, y tiempo de evolución para poder afirmarlo con la cirugía robótica, y el manejo del trasplante pulmonar como una única, como cirugía torácica, más en un contexto de ERAS es factible, pero siempre y cuando esté dentro de un equipo multidisciplinar entrenado y comprometido, no solamente el cirujano el que quiera hacerlo y el que esté formado para hacerlo, sino que enfermería tiene que estar formada igual, anestesia tiene que estar formada y enfermería y perfusionistas también. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Irene. Bueno, pasamos a un tema que es como el debate nacional de la tortilla de patatas. O sea que a algunos gusta con cebolla, otros sin cebolla, pues vamos con lo del ECMO. ECMO para todos, ECMO condicional, bueno, va a estar interesante. Entonces, nuestra primera ponente, nuestra compañera Irache, la doctora Zarragoicoechea, es anestesista del Hospital La Fe y es una anestesista muy buena, es excelente, tiene un manejo de todos estos temas impresionante y creo que nos va a iluminar mucho. Bueno, muchas gracias por invitarme y gracias por donarme tiempo, porque nos habéis puesto solamente 10 minutos a Silvana y a mí, pero como os ha sobrado y esto es de donación, me los quedo. Bueno, no, voy a intentar ser breve, ¿vale? Vamos a hablar de soporte intraoperatorio y el título de la charla es Más allá del ECMO, pero yo le voy a cambiar el título, si me lo permitís. Más allá del ECMO no, antes del ECMO. ¿Qué podemos hacer antes de entrar el ECMO? Porque el ECMO hoy en día lo vemos como algo inocuo, casi hay centros que entran en 100% de las ocasiones en ECMO y lo hacen como una terapia habitual y poco lesiva, y nada más lejos de la realidad, porque el ECMO genera muchísima morbimortalidad. Yo me dedico específicamente a este área, en el área de cardíaca, y los desastres, la verdad, que son increíbles. Ahora vamos a hablar exactamente de qué daños produce el ECMO, ¿no? Cuando vamos a quirófano, entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar antes del ECMO? Pues en lo que se fijaban mentores como los que he tenido yo, como la doctora Vicente. La doctora Rosario Vicente, que fue una de las personas que a mí me enseñó a hacer trasplante pulmonar, se fijaban fundamentalmente en esto, antes de entrar en CEC, porque la CEC sí que se ha visto que es muy lesiva y produce mucho daño y mucho requerimiento transfusional. Pues en la monitorización del paciente, en la ventilación, en la perfusión, en estas alteraciones que se producen y en la prevención precoz, no solamente tratamiento, de la disfunción primaria del injerto. ¿Y quién tiene que hacer esto? Bueno, pues aquí están nuestros neumólogos ya desde el preoperatorio. En el intraoperatorio están los cirujanos y aquí estamos los anestesiólogos y los perfusionistas y enfermería. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Y yo creo que este es el punto fundamental de la charla. Yo no voy a hablar de ex vivo, de cosas tan caras y tan grandilocuentes. Estoy hablando de una cosa tan tonta como esto. Tomar decisiones, que es de lo que va la medicina realmente. Tomar decisiones y no a título personal. Tomar decisiones en equipo, que hace más grande al equipo y además así puedes asumir el riesgo mucho mejor. ¿Por qué tenemos que tomar decisiones en estos momentos respecto al ECMO, a la inmunosupresión, etcétera? Porque la realidad ha ido cambiando. Tenemos receptores mucho más complejos, tenemos donantes con criterios expandidos, la donación en asistolia no controlada y la preservación de la que hemos estado hablando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ponemos el ECMO a todos, sí o no? Pues yo creo que las guías son bastante claras al respecto. Las guías no recomiendan el uso universal del ECMO en el trasplante pulmonar. ¿Y por qué? Por esto. A mí me gusta representar el ECMO así. El ECMO es un lobo con piel de cordero. En ese momento te salva la vida, pero en el momento que te está salvando la vida se pone en marcha un reloj de arena
y empiezan a caer las complicaciones. Y cuanto más días pasen, más complicaciones vas a tener. Con lo cual hay que ser selectivo con el uso del ECMO. El debate está servido. Hay gente, equipos, grupos, países que utilizan el ECMO de forma universal porque, según estos equipos, mejoran la reperfusión del injerto, se hace de forma gradual. Evidentemente, estamos en un bypass cardiopulmonar parcial, vamos aumentando o descendiendo el ECMO y así controlamos la perfusión de la arteria pulmonar. También produce estabilidad hemodinámica, estabilidad respiratoria y abogan y alegan que hay más reducción de la disfunción primaria del injerto. Esto lo podíamos poner en interrogante. Y entre los que me encuentro yo es en el selectivo. Claramente. Y además lo digo de verdad, no porque me haya tocado defender esta charla. Yo pienso que es muy importante antes tener un cirujano muy rápido antes de poner un ECMO. Eso es algo fundamental, lo que pasa es que no nos gusta decirlo, porque a veces es imposible solucionarlo. El ECMO no está exento de complicaciones graves, la evidencia no soporta su uso universal, los pacientes de bajo riesgo no se van a beneficiar del ECMO. Sin embargo, sí le vamos a añadir complicaciones y aumenta la morbimortalidad. ¿El consenso qué dice? Que no se lo pongamos a todos. Como ha mostrado mi compañero del 12 de octubre, en este caso no tenemos nadie ninguna duda. Y como ha hablado él, estamos hablando de un ECMO puente a trasplante o en las hipertensiones arteriales pulmonares cuando estamos en quirófano. ECMO venoarterial periférico. Y hablaremos después del daño que produce no al ventrículo derecho, sino al ventrículo izquierdo, que parece que es el gran olvidado en el pulmón. ¿A todos ECMO? Pues no. Aumenta las complicaciones. Hay trabajos que demuestran que hay más necesidad de revisión por hemotoras, más terapia de sustitución renal. ¿Por qué? Porque produce hemólisis. Dependiendo de los flujos y el tiempo que estemos, produce hemólisis. Tenemos riesgo de embolización, ya no solamente a extremidades, sino al cerebro. Y tenemos problemas de las zonas de canulación, dehiscencias, seromas, infecciones. Acaban casi todos que se hacen por vía abierta con seroma y con un VAC. Pero no solamente esto no es una tontería, ¿no? La mortalidad. Es que hay trabajos que reportan que se mueren más, a los 12 y a los 60 meses. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues uno de los motivos es que se transfunden más. Los pacientes en cualquier dispositivo de circulación extracorpórea se transfunden más plasma y más sangre. Evidentemente, menos que con bypass cardiopulmonar, pero se transfunden más. ¿Y esto a qué se asocia? Lo sabemos todos, son cosas muy básicas. A mayor disfunción primaria del injerto, a mayor tiempo de ventilación mecánica y probablemente a mayor mortalidad. Y por eso decía, y disfunción primaria del injerto, que se dice rápido, ¿no? Es que reduce la disfunción primaria del injerto. Bueno, esto habrá que verlo, porque hay trabajos que también reportan mayor disfunción primaria del injerto con ECMO. ¿Por qué? Porque el ECMO expone al paciente a una superficie que es extraña, activa una cascada inflamatoria, produce alteraciones de la coagulación y además produce alteraciones de la permeabilidad vascular a nivel sistémico y a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque produce un daño endotelial y se segregan determinadas sustancias, como puede ser esta publicación, que lo ha relacionado con disfunción primaria del injerto. Y además, si lo mantenemos en el postoperatorio, ya veis lo que se puede producir. Y me gustaría focalizarme sobre todo en esto. Es lo que os hablaba del ventrículo izquierdo. Tú cuando pones un ECMO venoarterial fémoro-femoral, es decir, periférico, estás obligando al ventrículo a trabajar con una elastancia, con una resistencia vascular sistémica elevadísima. Esto es un corazón normal, con un volumen sistólico y unas presiones telediastólicas normales, con unas resistencias normales. Esto es un shock cardiogénico, se reduce el volumen sistólico, incrementan las presiones telediastólicas, pero es que cuando pones un ECMO venoarterial, tanto a un corazón normal como a un corazón patológico, sucede esto. Estás obligando al ventrículo izquierdo a trabajar contra una hipertensión, contra una hiperpresión mucho mayor. Esto impide la apertura valvular aórtica en muchas ocasiones y aumenta el riesgo de trombosis intracavitaria del ventrículo izquierdo, del tracto de salida del ventrículo izquierdo y de la raíz aórtica. Y esto induce riesgo de embolización coronaria o cerebral o a extremidades. Es decir, el ventrículo izquierdo sufre lejos de mejorar. Con lo cual, ¿qué podemos hacer? Porque si no ponemos un ECMO, volvemos a lo de antes. Decisiones y a lo clásico, que no debemos olvidarlo nunca. El ECMO está ahí para ayudar, pero no para ponérselo a todo el mundo. Fundamental.
Monitorización. Esto es un imprescindible en quirófano. Hacer una ecografía transesofágica. ¿Quién tiene que hacer esto? Un anestesiólogo con conocimientos medios altos. No estamos hablando de, ¡ay, se contrae bien! No, estamos hablando de estimar la volemia, de estimar la función del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho que puede estar tocado ya, y tú tienes que decidir si ha empeorado o no, de forma cuantitativa. Cuando reperfundimos el pulmón, ¿qué ocurre? Puede haber una migración de cavitaciones a las coronarias con disfunción ventricular izquierda. Eso hay que objetivarlo para tratarlo. Y lo más importante, nos va a ayudar a decidir si entrar en ECMO o no entrar en ECMO, junto con el catéter de Swan-Ganz. ¿Cómo? Pues viendo desviaciones del tabique, incremento de la insuficiencia tricúspidea o alteraciones de la función. Lo básico, lo primero, evidentemente el paciente tiene que estar bien intubado. Eso lo doy por supuesto. Pero ahora lo damos por supuesto porque tenemos el fibro, cámaras, etcétera. Antiguamente no era así. Ausculta, yo creo que el tubo se ha metido, oye, toca el bronquio, a ver qué pasa. Ahora eso lo tenemos solucionado. Después tener paciencia y también conocimientos. Es decir, cuando te clampan el pulmón, la oxigenación va a empeorar. Ten un poco de paciencia, clampa la arteria pulmonar y seguramente va a mejorar por criterios respiratorios. Que ese no sea el único motivo para entrar en una circulación extracorpórea o en un ECMO. Y establecer el monitor de anestesia es otro monitor. La ventilación mecánica, nos estamos olvidando en el trasplante pulmonar de lo que estábamos hablando, de vigilar las compliance, de ver las presiones plató y de estimar cuál es esa complianza óptima para ese paciente una vez ya ha reperfundido el primer pulmón. Ventilación de protección pulmonar. Drogas. ¿Qué drogas son las que se recomiendan actualmente para el ventrículo derecho? La primera, para el shock cardiogénico, no es la dobutamina. La primera es la noradrenalina. La noradrenalina para incrementar las presiones de perfusión miocárdica. Y segunda, y se puede valorar, actualmente está considerada con un perfil muy bueno para ventrículo derecho y hipertensión pulmonar, es la argipresina, que se está utilizando muchísimo en trasplante pulmonar. Monitorización, como he dicho, con ETA y con SWAN. ¿Con SWAN por qué? Porque vamos a medir las presiones basales, también cautos al medirlas. Está recién inducido el paciente, está hipotenso seguramente. Esa presión basal no es la real. Con lo cual, tenemos que esperar a estabilizar al paciente y después del clampaje, si tenemos una presión arterial media de más de 35, alerta porque ahí posiblemente tengamos que entrar en ECMO. Gasto cardíaco, venosa mixta, que nos da una información súper rápida cuando el paciente empieza a desaturarse, incluso más veraz que una saturación. Y la pulsatilidad, esto es fundamental. Si estamos en ECMO, reperfundimos el primer pulmón, no te vayas a 4 litros de ECMO porque estás dejando sin perfundir el pulmón. Tienes que objetivar que la válvula tricúspide y la pulmonar se abren, que tiene volumen eyectivo y que se está perfundiendo ese pulmón, que si no lo hace, estás en isquemia caliente, estás produciendo isquemia. El arlequín, gracias a Dios, lo ha comentado mi compañero porque es muy complicado de explicar, pero el arlequín hay que monitorizarlo. Si viene de la unidad de cuidados críticos con un ECMO venoarterial, hay que monitorizar el cerebro. Y no solamente el cerebro, es que el corazón es posible que esté mal oxigenado también, porque es lo primero que sale de la aorta, las coronarias. Fallo primario del injerto, y esta es la última diapositiva, bueno, de las últimas diapositivas. Como hemos dicho antes, tenemos que empezar a prevenirlo en el donante. Los equipos de coordinación tienen que estar implicados en esto. ¿Cómo podemos hacerlo? Reducir el aporte de fluidos. Vigilar la ventilación mecánica. Podemos utilizar, si no utilizamos un pico, que yo la verdad en la fe no lo utilizamos, podemos utilizar ecografía pulmonar, que nos habla también sobre el edema subpulmonar y la presencia de líneas B. Y podemos utilizar fármacos que se han relacionado con una disminución del fallo primario del injerto, como es la dexmedetomidina, la vasopresina, catecolaminas vasoconstrictores y tiroxina. Y después, cuando reperfundamos el pulmón, no nos pongamos en 150 de sistólica. Los 10 primeros minutos, si no estamos en ECMO, hipotensión permisiva, bajos flujos. No solamente el cirujano con el clamp, el anestesista no puede permitir que esa presión supere en ese momento los 100 milímetros de mercurio de sistólica. Reducir la administración de volumen, de transfusiones de hemoderivados y mejor administrar albúmina en lugar de gelatinas. Con lo cual, el ECMO podría estar justificado en estas circunstancias, no digo que no, presiones medias elevadas, puente a trasplante, disfunción primaria del injerto grado 3, inestabilidad hemodinámica, valoración precoz, probablemente en la donación en asistolia no controlada, después de haber sufrido todo lo que se ha sufrido, porque no hemos hablado de lo que supone poner un Lucas a un paciente como esto, que es una contusión pulmonar que puede ser considerable,
La compliance pulmonar, compliance bajas después de ventilar el primer pulmón, te está alertando de que algo está pasando en ese pulmón. Y cuando la PAFI empieza a disminuir de forma dramática. No está indicado en paciente estable, sin hipertensión pulmonar, en paciente POC de bajo riesgo cardiopulmonar y sin alteración del ventrículo derecho. Evidentemente, con alto riesgo hemorrágico, evitemos la heparina. Se puede hacer ECMO sin heparina, pero todavía no tenemos tanta seguridad. Conclusiones, el equipo. Estas decisiones no se deben tomar a la ligera y rápidamente por un iluminado que está en quirófano. Esto lo podemos tomar antes, como cuando a ti te dicen, no, y este va a llevar ganciclovir, y este le vas a poner basiliximab, y a este le vas a poner un ECMO. No porque yo me ponga burra, no vamos a poner el ECMO. ETE, fundamental. Esto es imprescindible. O sea, no podemos usar un ECMO sin un anestesiólogo de cirugía cardíaca, probablemente. Ventilación, perfusión, cuidar el ventrículo derecho. No hay evidencia para recomendarlo a todos. Y prevención de la disfunción primaria del injerto desde el donante. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Irache, por tu charla tan dinámica y que nos ha dejado en tan alta estima a los cirujanos. A continuación, la doctora Crowley, creo que no requiere presentación, es cirujana torácica del Hospital Puerta de Hierro, con mucha representación en nuestra sociedad. Sí que y sí. Me voy a ir yendo ya. Sí. Pues nos va a hablar de la tortilla patata con cebolla. ECMO para todos. ¿Dónde se pasa? Muchas gracias al comité organizador por invitarme. Bueno, gracias, dije ayer, porque ahora mismo ya, Irache, me has dejado que... Bueno, y no sabía que se podía cambiar el título de la charla, porque si no también lo hubiera cambiado yo, ¿sabes? Hubiera puesto una interrogación. ¿Soporte intraoperatorio a todos o no? Bueno, ya sabemos todos que el trasplante pulmonar es pues una cirugía muy exigente, tanto quirúrgicamente como de manejo perioperatorio e intraoperatorio. Como ha dicho también Irache, como hemos visto esta mañana, cada vez estamos aceptando donantes más extendidos y marginales, que son más susceptibles al daño por isquemia y reperfusión, y además cada vez hay receptores más frágiles y con más comorbilidades en lista de espera. Con mayor edad, el año pasado el 30% de los pacientes trasplantados de pulmón tenían más de 65 años, también hay mayor porcentaje de enfermedades de fibrosis, enfermedades pulmonares intersticiales, pacientes que tienen más hipertensión pulmonar, más disfunción del ventrículo derecho, incluso pacientes con infartos previos y estén coronarios. Esto va a hacer que necesitemos algún tipo de soporte durante el intraoperatorio. Y hemos visto que su uso además ha ido aumentando en las últimas décadas, sobre todo a expensas del ECMO venoarterial en la forma de canulación central. Y se prefiere el ECMO venoarterial central frente a la bomba pues porque se necesita menos heparización, menos sangrado, menos días de UCI, menos necesidades de hemodiálisis después, o sea, porque tiene muchos mejores resultados en el posoperatorio. Y la circulación extracorpórea solo se deja pues, para esos pacientes que aparte del trasplante necesitan también hacer algún tipo de reparación cardíaca. Y el ECMO venovenoso tiene una utilidad limitada, simplemente estos pacientes que quizá vengan con ese ECMO como puente al trasplante pues se puede mantener durante el intraoperatorio siempre que no tengan ningún tipo de disfunción pues, de ventrículo derecho o complicaciones hemodinámicas. Sí, están claras las indicaciones de soporte intraoperatorio. Ya lo ha dicho Irache, hay guías, consensos que nos dicen cuándo tenemos que colocar seguro un soporte intraoperatorio. Son esos pacientes que vienen con el ECMO PRE, ya sea por fallo respiratorio o hemodinámico, pacientes con hipertensión pulmonar primaria, como ha comentado el compañero antes, o aquellos pacientes que estén en fases muy terminales ya de su enfermedad con hipertensión pulmonar y fallo de ventrículo derecho. Y luego hay otros momentos críticos durante el intraoperatorio en el que también vamos a precisar utilizar estos tipos de soportes. Si no se tolera la ventilación unipulmonar, si la presión de la arteria pulmonar media es mayor de 50, incluso hay grupos que con valores menores, si hay algún tipo de accidente vascular durante la disección iliar, si tenemos cavidades pequeñas en pacientes fibróticos, para hacer la exposición iliar pues también puede ser necesario utilizar este tipo de soportes. Si vamos a asociar una cirugía cardíaca, como habíamos dicho antes, o si vemos que el pulmón tiene cualquier cosa que nos haga pensar que va a hacer más edema, tiempos de isquemia prolongados, algo que no nos guste y que queramos atenuar el daño por isquemia y reperfusión. Y luego en trasplantes lobares, trasplantes pediátricos, pues por el menor lecho vascular. Y sí, claro que tienen complicaciones los ECMOs, hasta un 23% de complicaciones en la canulación central y hasta un 36% de complicaciones en la canulación periférica. Por eso es mucho mejor pensar que sí, vamos a necesitar un ECMO sea de manera planificada, porque va a tener muchos mejores resultados y vamos a evitar seguramente varias de estas complicaciones.
O sea que nosotros el soporte intraoperatorio lo utilizamos para mantener la estabilidad hemodinámica y ventilatoria del paciente, ¿no? Para proveer a los injertos de un ambiente protector, menor estrés, menor daño isquemia reperfusión, para tener una reperfusión controlada. Entonces, ¿por qué no hacerlo de manera electiva? El grupo de Viena ya publicó en el año 2018, incluyeron casi 500 pacientes en este artículo en el que dividían los grupos en aquellos que no precisaron ECMO intraoperatorio, de los que sí que precisaron ECMO intraoperatorio y los que, además de precisar ECMO intraoperatorio, lo tuvieron que prolongar durante el posoperatorio. Y se vieron diferencias significativas en cuanto a tiempo de ventilación mecánica, tiempo en UCI, de precisar hemodiálisis, de recirugías, pero sobre todo en aquellos pacientes en los que se prolongaba ese ECMO posoperatoriamente. De hecho, al ver las tasas de disfunción primaria de injerto grado 3 a 72 horas, no había diferencias entre el grupo de no ECMO y el grupo de ECMO. Y la supervivencia tampoco había diferencias. Con lo cual decidieron en el grupo de Viena hacer todos los trasplantes pulmonares con un ECMO de manera electiva. Y en el 2020 nos publican este artículo en el que incluyen 159 pacientes hechos con ECMO de manera electiva y vieron que las tasas de disfunción primaria del injerto grado 3 a 72 horas eran solamente del 1,3%, con una mortalidad a 90 días del 3% y una supervivencia al año del 86%. En el año 2022, el grupo de Duke publica este trabajo, en el que lo que hacen es dividen los pacientes, 200 y pico pacientes, en ECMO planeado o cirugía sin ECMO. Y lo que quieren ver es cuántos de esos pacientes alcanzan unos resultados de libro, digamos, pues que el paciente esté libre de complicaciones intraoperatorias, que no tenga reintervenciones o ingresos en 30 días, que no haya mortalidad a 90 días, ni rechazo agudo, ni disfunción primaria del injerto grado 3, necesidad de diálisis y además que se lograse una extubación en menos de 48 horas. Pues en los pacientes en los que se colocó una asistencia de manera planificada, las probabilidades de lograr resultado de libro en comparación con los pacientes que no se había utilizado ECMO era casi de 4 veces mayor. Este año el grupo de Hannover ha publicado este artículo en el que abogan por el uso electivo de ECMO intraoperatorio en pacientes con fibrosis pulmonar con alto riesgo. Y cuando digo alto riesgo es presión de la arteria pulmonar mayor de 50 milímetros de mercurio. Lo que hacen es dividen los pacientes en dos grupos, antes del 2020 y después del 2020, porque a partir del año 2020 es cuando ellos ya han creado este protocolo que os pongo aquí. Y vieron, además de que aumentaba las tasas de pacientes que se hacían con ECMO, pasó del 19% al 66%, pues vieron que esta liberalización del uso de soporte intraoperatorio en esos pacientes con fibrosis y de alto riesgo, las disfunción primaria de injerto grado 3 a 24, 48, 72 horas, incluso la necesidad de diálisis o el tiempo ventilatorio y el tiempo en UCI, pues era menor en los pacientes en los que se había utilizado el ECMO. Nosotros también nos hemos un poco dejado llevar por esta liberalización de la utilización de ECMO intraoperatorio. Desde el año 2015, que hicimos el primer trasplante con ECMO, veis cómo va a ir subiendo toda la utilización hasta el año 2025, el año pasado, en el que casi el 90% de los trasplantes los hicimos con ECMO intraoperatorio. Y el motivo, pues a mí me encantaría, Irache, poder tener un eco transesofágico en cada trasplante, un cirujano cardiotorácico en cada trasplante, pero la realidad de mi hospital no es esa. Entonces, al final, tú lo que quieres es estar cómodo y quieres que el paciente vaya bien, sea una cirugía rápida y salir. Este estudio es un ensayo controlado, randomizado de 7 de los 9 grupos trasplantadores de Francia, en el que se van a hacer se han hecho 2 brazos. Un grupo de pacientes van a ir a un ECMO sistemático y otro grupo de pacientes van a ir a un ECMO a demanda. Yo creo que el reclutamiento terminó el año pasado, o sea que en breve veremos resultados de este estudio. Y si yo tuviese que hacerme una camiseta, como dijo el doctor Hoyos esta mañana en la charla suya, diría que el soporte intraoperatorio en trasplante pulmonar ha pasado de ser una medida de rescate a convertirse en una estrategia preventiva de protección del injerto. Muchas gracias. A continuación, mi querido amigo doctor Cerón nos va a hablar de trasplantes poco frecuentes, lobarios y multiorgánicos, pues bueno, que son cosas que pasan de vez en cuando, pero hay que tenerlas en cuenta, y nos va a hacer una actualización. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en este simposium y a defender este tema. Os pido disculpas porque estoy en pleno brote alérgico y llevo estornudando todo el día, moqueando, con lo cual no se extrañe que tenga algún momento de enajenación.
Y me ha tocado hablar de los raritos, ¿no? Vamos a hablar de los trasplantes poco frecuentes. No tengo conflictos de interés en esta charla y vamos a hablar de trasplantes lobares, trasplantes multiorgánicos, fundamentalmente cardiopulmonar, hepatopulmonar, renopulmonar, y veremos al final los resultados que tenemos a nivel nacional gracias a la colaboración de la doctora Coll de la ONT. Los trasplantes lobares. Los trasplantes lobares nos los vamos a plantear sobre todo cuando tengamos problemas de tamaño, es decir, aquí no vamos a plantearnos indicaciones de que per se supongan la necesidad de un lobar, sino va a ser situaciones donde tenemos de receptores, normalmente mujeres o niños o pacientes con fibrosis quística muy pequeños, donde no les encontramos un órgano del tamaño adecuado. Y además también nos los podremos plantear o tendremos que planteárnoslos en aquellos pacientes que sufren un deterioro rápido o se meten en una situación de urgencia o que están en una situación de ECMO puente. Esto se ha descrito ya hace mucho tiempo y ya en 2013 se publicaron estudios donde analizan series de casos, no vamos a tener grandes cohortes en este grupo. Y aquí en un estudio del grupo suizo, publicado en el 2013, analizan 23 trasplantes lobares, lo que supone el 6,7% de su serie, y observan que no tienen diferencias en términos de supervivencia a largo plazo cuando utilizan lóbulos en lugar de pulmones completos, que parece interesante, y concluyen que pueden utilizar esto sin una limitación evidente de la supervivencia a largo plazo. Otra serie más grande del grupo de Toronto, firmada por el doctor Cañaveral, con una tasa de lobares del 4,5%, pues más o menos nos da la misma información. Predomina la fibrosis pulmonar idiopática y la fibrosis quística. Son pacientes que están en peor situación clínica y producen más complicaciones postoperatorias, tanto como en la presencia de disfunción primaria del injerto grado 3, como la necesidad de asistencia cardiocirculatoria posterior, y tienen un aumento en la mortalidad a 30 días. Sin embargo, cuando hacen análisis multivariante, observan que el trasplante lobar no impacta en la mortalidad a 90 días y no tienen una diferencia estadísticamente significativa ni en supervivencia libre de CLAD, con lo cual en pacientes seleccionados podemos estar ante una opción también a utilizar para poder sacar de la situación esta crítica a estos pacientes pequeños donde no les podemos encontrar un donante óptimo a su tamaño. Otro grupo de Portugal también ha presentado una serie de nuevos 16 casos, de 4,5% de su serie en ese momento, y repiten la misma idea. Son pacientes que están en situación clínica peor que los pacientes habitualmente en lista y tienen una mortalidad bastante elevada, del 37,5%. Sin embargo, ven una supervivencia que ellos definen como tolerable o aceptable dentro de la situación crítica de estos pacientes, por lo cual vuelven a concluir que a pesar del incremento de mortalidad y morbilidad perioperatoria inicial, pueden obtenerse resultados a largo plazo satisfactorios. Si queremos rizar un poco más el rizo, ya nos tenemos que plantear el tema del trasplante lobar de donante vivo. Y este es un estudio que han publicado los compañeros de Japón, donde incluyen 80 pacientes trasplantados con lóbulos de donantes vivos. También son situaciones extraordinarias, pacientes en situaciones clínicas muy desfavorables, y ellos obtienen resultados en términos de supervivencia y de supervivencia libre de CLAD asimilable a los resultados del trasplante bipulmonar estándar. Por lo tanto, puede ser también una solución para estos pacientes muy seleccionados y que están en situaciones clínicas muy desfavorables. Sin embargo, en España, hasta donde me consta aquí, nosotros no tenemos instaurado este programa de donación de lóbulos en donantes vivos. Por lo tanto, después de analizar toda la casuística que hemos visto, podemos concluir que los trasplantes lobares son cirugías de rescate en pacientes altamente seleccionados y probablemente en situaciones clínicas muy complicadas, que van a suponer una alta mortalidad precoz, aunque si pasamos el periodo perioperatorio obtendremos una supervivencia a medio y largo plazo comparable a la de los trasplantes bipulmonares. La indicación no va a ser la de propia enfermedad, sino el mismatch de tamaño. Y normalmente van a ser pacientes en urgencia clínica o bien niños. Pasando al segundo bloque de trasplantes multiorgánicos, aquí analizaremos aquellos pacientes que tengan una disfunción a nivel pulmonar
asociada a la disfunción de otro órgano vital, como puede ser el corazón, como puede ser el hígado y como pueden ser los riñones. Sin duda el más frecuente es el trasplante cardiopulmonar, y en esta indicación hemos visto un cambio en el tipo de paciente. Al inicio de los programas, nosotros en 1990, cuando empezamos el programa, teníamos una alta tasa de trasplantes cardiopulmonares porque se asumía que los ventrículos derechos no se iban a mejorar. Sin embargo, sabemos posteriormente que aquellos pacientes con una disfunción del ventrículo derecho, si le solucionas el problema pulmonar, este ventrículo derecho va a mejorar y no es necesario hacer el recambio cardíaco. Por lo tanto, actualmente las indicaciones fundamentales van a ser la hipertensión pulmonar con afectación del ventrículo izquierdo o cardiopatías complejas que necesiten el recambio del bloque. Se han analizado muchas series, pero las ideas principales que quiero que nos llevemos hoy al acabar la charla es que, a pesar de que se ha ido reduciendo el número de trasplantes cardiopulmonares a lo largo de las eras, hemos ido mejorando los resultados en términos de supervivencia a largo plazo. Tanto los estudios más clásicos, como el de Maryland Lelón de 2018, como en algunos más recientes, donde se han ido sistemáticamente identificando factores pronósticos o factores de riesgo de estos procedimientos, bien la edad del donante, bien los pacientes hombres y bien los centros de bajo volumen, que es un detalle, un componente que analizaremos un poco más adelante. Aquí vemos que efectivamente el número de procedimientos realizados también tiene un impacto en la supervivencia y en los resultados de estos programas, con lo cual nos deberíamos plantear centralizar la realización de este tipo de trasplante en centros concretos para intentar unificar los procedimientos y aumentar el volumen y, por tanto, mejorar los resultados. Más recientemente, ya en 2022, se ha analizado el impacto de la edad en este tipo de pacientes y se ha observado que con edades, por ejemplo, por encima de 58, como en este estudio de 453 trasplantes cardiopulmonares, los pacientes más añosos tienen peores resultados en términos de supervivencia a largo plazo, lo cual parece lógico. En una revisión sistemática y metaanálisis publicada recientemente, que analiza 1.022 pacientes con trasplante cardiopulmonar y los compara con 1.230 trasplantes bipulmonares, observan que no existen diferencias en términos de supervivencia ni al año, ni a los 3, ni a los 5, ni a los 10 en pacientes con hipertensión pulmonar. Por lo tanto, dudan de que si la indicación de cardiopulmonar tiene sentido obteniendo los mismos resultados con el trasplante pulmonar. De nuevo, la idea de que ha cambiado la indicación y ha cambiado los resultados de este procedimiento. De nuevo, otro estudio más reciente, que de hecho de este mismo año, aún no está ni indexado en la revista, está en prensa, que analiza 1.500 trasplantes cardiopulmonares y de nuevo compara o presenta lo mismo, una reducción progresiva a lo largo del tiempo en el número de indicaciones que supone una mejora en la supervivencia. En este caso, la mortalidad a un año ha bajado del 29% en los principios del programa a un 8% en el final. Nosotros publicamos en el 2024 la experiencia que teníamos en trasplante cardiopulmonar, en ese momento 43 pacientes, ahora estamos en 45, y observamos ya que son procedimientos anecdóticos, 2-3 pacientes por año, y en algunos años, como el 2004, 98, 2011, hemos llegado hasta 4 procedimientos anuales. Ahora estaremos en 1 o ninguno al año en función de si recibimos algún paciente candidato. Y observamos lo mismo, es decir, se han cambiado las indicaciones, ahora estamos operando más pacientes con cardiopatías congénitas complejas o con situaciones de hipertensión con Eisenmenger, pero claro, esto tiene un precio. Cuando más compleja es la cardiopatía, más operada está, más factor de riesgo es para los malos resultados. ¿Por qué? Porque la cirugía torácica previa, las cirugías largas y las bombas largas afectan a la supervivencia, como es lógico y normal. Y también hemos visto una mejoría progresiva en la supervivencia de estos pacientes. Y de hecho, actualmente tenemos prácticamente los mismos resultados en el trasplante cardiopulmonar, se analiza los últimos 10-12 años, que el trasplante bipulmonar.
Y luego he traído este artículo que también me ha parecido muy interesante, que habla o hace reflexionar sobre el factor inmunoprotector del implante del bloque. Y ahora os explicaré un poco la situación. Aquí comparan trasplantes pulmonares con trasplantes cardiopulmonares y trasplantes cardíacos aislados. Y ven que aunque el trasplante cardiopulmonar tiene peor supervivencia inicialmente, a largo plazo parece que tiene mejor supervivencia. Lo realmente interesante es esto, que es que observan que en los trasplantes cardiopulmonares hay menor tasa de CLAD que en los trasplantes pulmonares aislados. Y ellos teorizan de que puede haber un efecto inmunoprotector de la asociación del bloque. Probablemente nos lo tengamos que plantear también. Actualmente ha cambiado la indicación del trasplante cardiopulmonar y el candidato ideal en este momento va a ser aquel paciente joven o de mediana edad con una cardiopatía congénita compleja en situación de Eisenmenger o fallo ventricular irreversible, fundamentalmente de ventrículo izquierdo, y que no esté tan mal como para estar con disfunción renal, hepática o en situación de ECMO. Y de nuevo en un centro experto. ¿Quién no debería ir directamente a un cardiopulmonar? Aquel que tenga el VI preservado, ¿de acuerdo? ¿Qué pacientes son de alto riesgo? Conforme vayamos añadiendo situaciones complejas, edad, situación de ECMO, cirugía torácica previa, etcétera, los resultados van a empeorar. Y de nuevo transmitir el mensaje de la centralización, porque la acumulación de expertise va a mejorar los resultados de estos pacientes. Vamos a pasar al segundo bloque de trasplantes multiorgánicos, que es el hepatopulmonar. Y aquí nos lo plantearemos cuando tengamos una situación de una situación pulmonar terminal o irreversible y además una situación de disfunción hepática con cirrosis con un gradiente portal por encima de 10. Hay que ser prevenido, de hecho la literatura que tenemos a veces puede ser contradictoria y son series de casos también cortas. En este, por ejemplo, de 2025, establece que los resultados en términos de supervivencia a largo plazo son similares si trasplantamos el pulmón solo o trasplantamos el hígado y el pulmón en situaciones de disfunción hepática similares, con lo cual se pone en duda la necesidad o no del trasplante hepático en estos pacientes, y sí que identifican que aquellos pacientes con un LAS alto, sobre todo si son fibrosis pulmonares con un LAS por encima de 50, tienen muy malos resultados y no deberían ser candidatos a trasplante hepatopulmonar. Este estudio hace lo mismo, pero comparando el trasplante hepatopulmonar con el trasplante hepático aislado. Y de nuevo ve que tienen peores resultados que si asociamos los órganos. Sin embargo, la principal limitación que tiene este estudio es que no hace una comparación con los trasplantes pulmonares. En este otro estudio vemos más o menos lo mismo, es decir, aquellos pacientes con disfunción pulmonar y disfunción hepática tienen los mismos resultados si hacemos trasplante pulmonar o trasplante hepatopulmonar, con lo cual de nuevo vuelven a poner en duda la indicación del trasplante combinado. Y yo no sé si la mayoría de grupos tiene experiencia o no, pero nosotros siempre nos hemos planteado que en caso de hacer un hepatopulmonar, primero ponemos el pulmón porque el tiempo de isquemia apremia más que el hígado, ¿no? Pues este estudio dice justo lo contrario, es decir, es la teoría del lung first. ¿Por qué? Porque sus resultados, en una serie de 27 pacientes, son mucho mejores aquellos pacientes que han puesto primero el hígado y luego el pulmón. Probablemente tengamos que replantearnos la situación. Y ya si queremos rizar un poco más el rizo, podemos plantearnos aquí recambiar el corazón, el pulmón y el hígado en pacientes altamente seleccionados. Y me ha llamado mucho la atención esta serie de 8 casos de pacientes con fibrosis quística, publicada por el grupo de Australia, donde comunican pues eso, que han hecho 8 pacientes con triple trasplante con unos resultados en términos de supervivencia, según ellos parecidos a los bipulmonares, pero probablemente la escasez de la N puede condicionar estos resultados. Estaremos, por tanto, ante pacientes de edad joven, con enfermedad pulmonar normalmente avanzada, pero no demasiado
mal o no demasiados enfermos, normalmente, o debemos intentar que sean con LAS por debajo de 50 y nunca en situación de sepsis o de fracaso multiorgánico, y sobre todo en centros expertos. Y por último, el trasplante renal y pulmonar, que lo asociaremos en aquellos pacientes cuando tengan indicación de trasplante pulmonar y tengan una situación renal con un filtrado glomerular por debajo de 30 mililitros minuto por superficie corporal o una situación de diálisis permanente. También series de casos que analizan cohortes en torno a 100, 200, 300 pacientes, y aquí lo que vemos es que aquellos pacientes que han tenido un deterioro de la función renal, bien pretrasplante o bien posttrasplante, su supervivencia mejora si los incluimos en trasplante renal en lugar de mantenerlos en diálisis. Y que estos pacientes que están en una situación de insuficiencia renal con filtrados glomerulares por debajo de 30 sí que tienen una rentabilidad en términos de supervivencia con el trasplante que no se observa en aquellos pacientes que tienen un filtrado entre 30 y 50. Y en este otro estudio, que habla más o menos de lo mismo, en torno a 500 pacientes, observan lo mismo, que cuando se hace el trasplante la supervivencia mejora, pero que este trasplante debe ser secuencial y no simultáneo, porque los resultados en términos de supervivencia a largo plazo también mejoran. ¿Y cuáles son los datos que tenemos en España de estos trasplantes raritos? De nuevo, dar las gracias a la doctora Elizabeth Coll y a todo el equipo de la ONT por facilitar los datos del registro. Y lo primero que observamos es pues, lo que ya sabíamos, que son trasplantes raritos, que son poco frecuentes y que vienen siendo casos aislados a lo largo del tiempo. Aquí tenemos lo que hemos hecho en los últimos 10 años y veis que los cardiopulmonares son casos anecdóticos. En los últimos 25 años pues hemos hecho en España unos 70 trasplantes cardiopulmonares, 11 pulmonares e hígado, 3 pulmonar riñones y 14 trasplantes lobares. Como vemos, tanto el cardiopulmonar como el hígado y los lobares tienen más peso en la población pediátrica que relativamente la población adulta, ¿no? Los resultados en términos de supervivencia, pues evidentemente la N tan pequeña nos va a condicionar y nos va a condicionar mucho. Pero llama la atención que el cardiopulmonar, por ejemplo, que es lo que veíamos en las gráficas previas, tiene peor supervivencia a corto plazo que los bipulmonares, sin embargo, a largo plazo parece que tienden a igualarse, pero desde luego no podemos comparar y no podemos hacer un análisis pormenorizado del impacto que tiene esto. El pulmonar y hepático, a mí me ha sorprendido esos datos porque nuestra experiencia no ha sido esa. De 3 pacientes que hemos hecho, 2 han fallecido en el perioperatorio por postoperatorios realmente duros. Los renales están más o menos en el medio y los lobares parece pues, que también tienen peores resultados de supervivencia a largo plazo en nuestra experiencia. Y aquí tenemos los mismos resultados en gráficas, pero que de nuevo no hemos podido calcular la significación estadística dado la no comparabilidad de los grupos por su escasa N. Entonces, para finalizar, y también he ido bien en tiempo, a pesar de que no puedo hablar mucho, estamos ante una situación que tiene un denominador común, que es cuando ha fracasado una estrategia estándar de un trasplante aislado o un trasplante al uso. Y nos va a obligar a resolver limitaciones bien anatómicas, bien de tamaño de espacio o bien afectaciones multiorgánicas. Y estos trasplantes raritos o no estándar comparten patrón, y es que tienen una alta mortalidad inicial, pero una vez condicionado a sobrevivir al periodo perioperatorio, tienen una buena supervivencia condicional. El paciente supera el periodo postoperatorio, va a ir relativamente bien, parecido a un trasplante bipulmonar estándar. Y la selección del paciente es el determinante pronóstico más importante a la hora de decidir estos trasplantes. Y al final lo que tenemos que contestar es esta pregunta. ¿Es este paciente un candidato en el que un trasplante estándar fracasaría? ¿Y este trasplante complejo o rarito le va a cambiar su pronóstico? Pues aquí está el quid de la cuestión desde mi punto de vista. Muchas gracias y nada más.
de preguntas en la sala. ¿Alguna pregunta? ¿Lo han hecho también? Genial, yo tengo una. Ya, Yo quiero hacer una perfecto. pregunta a David. Sí, me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención que decías que el paciente lo sacáis de CEC, ¿no? Y lo sacáis a reanimación o donde lo llevéis. Pero es curioso porque se aconseja que en estos pacientes hay grupos que lo saques con un ECMO periférico. Entonces, ¿eso lo sacáis de CEC? Y en cuanto, si lo sabes, ¿cuántos pacientes os han fracasado y habéis tenido que pasarlo a ECMO? El dato Creo que te dan la voz desde... El dato concreto no te lo sé decir, pero sí es cierto que en la mayor parte de los casos, si el paciente está... O sea, podemos salir de CEC con normalidad, intentamos salir de CEC. O sea, es cierto que está todo preparado y si el paciente necesita, pues ya sea soporte respiratorio o soporte hemodinámico, entonces salimos con CEC, obviamente. Pero no necesariamente, o sea, no lo hacemos de forma estándar, que ese sea el procedimiento definido. O sea, se evalúa en ese momento si podemos o no salir de la CEC. Y luego, obviamente, sí que, pues bueno, pues si luego en el posoperatorio surge alguna complicación, pues obviamente se vuelve a recurrir. Pero no es el estándar. Y en los pacientes con el ECMO pretrasplante, ¿qué esquema de anticoagulación seguís? Pues esos pacientes normalmente ya tienen heparina sódica o están con heparina sódica, que la suspendemos transitoriamente antes de bajar al quirófano para que se haga la primera parte de la intervención sin heparina sódica y luego posteriormente, obviamente, para entrar en CEC tenemos que volver a heparinizar el paciente. Pero hay un periodo en el que la ECMO está sin... O sea, la ECMO venoarterial La ECMO venovenosa, si no estuviéramos hablando de pacientes con hipertensión arterial pulmonar que tendrían un ECMO venovenoso, pues ahí sí que hay más experiencia en no tenerlos necesariamente anticoagulados. El ECMO venoarterial pues es un poco más peliagudo porque es cierto que ese tipo de ECMOs tienen más facilidad de generar trombos. También en parte porque ese tipo de pacientes normalmente lo que genera más trombos es cuando tienen ventrículos izquierdos que no se contraen bien, que la sangre se queda estancada. Aquí este ventrículo izquierdo generalmente, que era lo que explicaba un poco mi compañera, ese ventrículo izquierdo en realidad se está contrayendo bien. Entonces no tendrían tanta probabilidad de hacer trombos, pero es una potencial complicación. O sea, que de anticoagularlo sería por el riesgo de trombo más que por los ECMOs venoarteriales siempre los tenemos anticoagulados y sería luego en el mantenerlo para hacer la CEC. Lo que pasa es que en CEC vamos a necesitar más anticoagulación, lógicamente. Claro, que es un poco la ventaja de hacer el trasplante en ECMO. Respecto a la trombogenicidad del ECMO, o sea, la trombogenicidad del ECMO además no solamente es en el momento que está el ECMO puesto. En el momento que tú decanulas un paciente que ha llevado ECMO más de una semana y le haces una ecografía venosa o arterial, te puedes encontrar lo que llamamos trombos fantasmas. Nosotros, de hecho, a los trasplantados cardíacos que igual han estado con ECMO venoarterial pues 10, 15 días, que son estos pacientes, yo creo que los cardíacos realmente los que peor llegan al trasplante porque llegan en código cero con un dispositivo. Estos pacientes, nosotros por protocolo en el centro, luego, aunque le quites el ECMO y se vaya a la planta y se vaya a su casa, van anticoagulados, porque te encuentras en capa inferior moldes de la cánula venosa o en pacientes, por ejemplo, con impelas en sistema arterial, donde ha estado y tienen ACVs. De hecho, hace 48 horas hemos tenido un caso así. Es decir, que es que el riesgo embólico del ECMO no es solamente cuando está ahí el ECMO. Una vez se ha marchado, el riesgo sigue estando. O sea, nosotros creo que hemos tenido un poco también la misma experiencia. O sea, en general, siempre luego estamos como muy pendientes de revisar que no queden trombos por ahí. José Luis. Bueno, enhorabuena por las charlas y por el debate de ECMO sí, ECMO no. Un comentario acerca de lo que le preguntabas, Alfonso, a David. O sea, yo llevo en el 12 aproximadamente 2 años y algo y tengo que romper una lanza a favor del servicio de anestesiología del 12, que ya lo he hablado con David más veces. La experiencia con la hipertensión pulmonar primaria y esos casos complejos es tan grande, que se sienten muy confortables saliendo de bomba, a pesar de que mi experiencia no era esa. Mi experiencia era salir con un ECMO protector, pero yo les veo con tal confianza en lo que están haciendo y el porcentaje de pacientes que luego terminan en ECMO no es, yo esperaría más. Tienen mucha experiencia en el manejo postoperatorio y ahorran muchos ECMOs que probablemente
continuaríamos de manera, digamos, automática desde el quirófano. Yo creo que eso es un plus que tiene la unidad de trasplante pulmonar y de hipertensión pulmonar en el 12. Tenía una pregunta para las compañeras del debate pro con ECMO sí, ECMO no para todos. Porque claro, aquí el lío está... nosotros estamos en un lío previo, que seguimos utilizando circulación extracorpórea, que eso ya, pues como veis, ha salido del debate, pero ahí estamos. Hay grupos que sabemos, como el grupo de Salamanca, que hace todos los trasplantes en ECMO de manera automatizada y sistemática. Y la pregunta es para Irache. ¿Tú no crees que estandarizar esto como si fuera cualquier otra maniobra más en el intraoperatorio beneficie el procedimiento en el medio plazo? No. Lo digo con micrófono. No. No. No, vamos a ver. Yo creo que lo que sí hay que hacer es tomar las decisiones antes. Yo no te digo que no se ponga nadie el ECMO. Evidentemente eso es una tontería. Yo no puedo defender eso. Pero si sabemos que el paciente es de alto riesgo por el donante, por el receptor, por la patología que tiene, por el riesgo hemorrágico o trombótico que tenga, ¿eso no se puede decidir de forma selectiva antes de entrar en quirófano? Por supuesto que sí. Entonces, no es la universalización, ahí es quitarnos de en medio la decisión, es quitarnos la responsabilidad de decidir qué es lo mejor para el paciente. Sin embargo, si tenemos un equipo, un comité que se dedica a evaluar estos pacientes, se pone, antes de bajar a quirófano, una pegatina roja, paciente con ECMO. Y necesito un anestesiólogo de cardíaca que sepa valorar ECMO. Y eso es individualizar. Que se nos llena la boca de decir individualizar, y cuando decimos esto es para no decir nada. No, yo individualizo. ¿Y qué haces concretamente? Y la gente generalmente no dice nada. Pues individualizar es esto, es tomar decisiones concretas en un paciente con un equipo. Entonces, eso es lo que yo creo que tenemos que hacer y mejorar, sobre todo porque luego te llevas grandes disgustos. Disgustos de cuando has decidido tú y la cosa ha ido mal. Ese es el problema fundamental. Sí, pero es lo que decía yo en mi charla, que no todos los grupos de trasplante tienen la suerte de tener un grupo cerrado de anestesistas que solo hagan cardíaca o torácica. Y lo que te he dicho antes es que ni siquiera tenemos disponibilidad del eco transesofágico en todos los trasplantes. No. Y yo entiendo que el grupo de Salamanca, que ha empezado y que no tiene experiencia y tal, pues yo entiendo perfectamente que utilicen el ECMO en el intraoperatorio. Es que tienes que tener un manejo anestésico muy bueno, Irache, y no es fácil. Tú lo harás muy bien y tu equipo lo hará muy bien, pero te digo que no es fácil conseguirlo en todos los centros, de verdad. Y depende el día, y depende quién esté de guardia, y depende quién venga. Y estás ahí, yo hago así, y depende quién esté de guardia, digo ECMO. Es que es así, ¿no? Es que es verdad. Individualización. Incluso, yo creo que si usas ECMO, te digo que todavía más necesitas un control de ecografía transesofágica. Porque destetar un paciente de ECMO sin transesofágico a mí me parece muy arriesgado, porque tú tienes que ver la función ventricular. Generalmente, además, pasa algo muy curioso. Cuando tú estás en ECMO venoarterial y empiezas a destetar al paciente, al principio el ventrículo izquierdo tiene un movimiento de torsión porque estás sometiéndolo a un trabajo tremendo, y cuando bajas el ECMO y el paciente sale de ECMO, la función se normaliza. Entonces, yo creo que todo esto, la experiencia y la ecografía transesofágica es impepinable, pero lo hagas con ECMO o sin ECMO, pero con ECMO todavía más, yo creo, Fíjate. Hay veces que tenemos que llamar al cardiólogo que está de guardia para que venga a quirófano a estar todo el momento en el que estamos saliendo, claro, y esto pueden ser las 3 de la mañana, las 5, la hora que sea. Por eso te digo que está muy bien. O sea, a mí me encantaría no hacer el 90% de los trasplantes en ECMO, pero es que no es fácil si no tienes un equipo, como tú bien dices, que te acompañe. Esto es lo que opino yo, no es la realidad de mi centro. Es que precisamente... Quiero decir, dentro del equipo de trasplante de anestesia hay gente que tiene más conocimientos de eco transesofágica y menos, pero se hace un poco hincapié y se intenta persuadir a la gente de que no pueden hacer trasplante pulmonar sin estos conocimientos. Pero evidentemente son cosas tan básicas que parece mentira que nos movamos a un dispositivo muy invasivo sin tener lo previo cubierto, ¿no? Y que son tonterías, pero ¿qué es? Es estudiar. Perdóname, Marcelo, solo una pregunta que quería hacerle a Silvana. Tú que vienes de una experiencia previa de no usar tanto ECMO a usarlo como cirujana torácica,
¿Cuál es tu sensación? Pues es que ahora, o sea, yo he vivido la bomba, que era un infierno, o sea, te lo digo, toda mi residencia han sido trasplantes que luego sangraban mucho, reintervenciones, o sea, muy largos. La transición al ECMO para nosotros ha sido muy buena porque no tiene nada que ver ni el intraoperatorio ni el posoperatorio y es lo que le decía yo, es que al final estamos cómodos porque entre que estamos haciendo los trasplantes por la mañana, que empiezas a las 8, a las 9:30 tienes al cardíaco metiéndote en ECMO y a las 1:30 o 2 estás cerrando, o sea, si lo haces todo, digamos así, del tirón, es que yo estoy muy cómoda con el ECMO también. Probablemente Marcelo nos queda decir lo mismo. Yeah, no, I mean, my disclosure is that I use ECMO for every case, but I think for the surgeon, it transformed the operation to zero stress, basically. I think that's one important aspect. It's like doing a wedge resection of the lung when you're doing a lung transplant on ECMO. But anyways, I think both presentations are very good, and you can find arguments for both sides. And I think one of the reasons is that the studies, they all have a lot of biases on those. The studies that you compare the Leuven papers you show, they use only ECMO in patients that really needed ECMO versus the ones that don't. And the majority of their patients are COPD patients too, so it's very different. I think ideally a randomized trial should be done. In fact, there is a randomized trial that was done in the US. The preliminary data is out, which is only for the pulmonary fibrosis population, which I think is really the most relevant here because the primary pulmonary hypertension, we know we need to do it. The COPD, you can do whatever you want. The IPF patients are the ones that, small chest, big heart, sometimes fat, you have to push the heart a lot and so on. And in that randomized trial seems to favor the use of routine ECMO for PGD and ICU stay. But again, I think that's the best evidence. And I agree totally with you that peripheral ECMO is not a good idea during, a lung transplant, but I think most centers are actually using central ECMO, which you don't overload the LV in that case. So. La verdad es que en nuestro grupo, incluso dentro del mismo equipo de cirugía torácica, hay algunos compañeros que propugnan el ECMO, no voy a decir 100%, pero el 99%. Y otros pues somos más, no restrictivos, pero sí que favorecemos el ECMO, pero no siempre. Pero sí que hasta el más mínimo deterioro del paciente, al mínimo aviso, va con ECMO. Cerón, para ti. Bueno, y un poco a toda la sala, sobre todo a los equipos que tengan experiencia en el trasplante hepatopulmonar. Lo que has hablado sobre pulmón primero o hígado primero, ¿qué decís? Nosotros tenemos una experiencia muy corta en hepatopulmonar. Tenemos 3 casos. 3 casos, uno hecho en el 2002, otro en el 2007 y otro en el 2017. 2 fibrosis quísticas y una fibrosis pulmonar. Y 2 pacientes de los 3 fallecieron no se llegaron a ir a casa, mortalidad interhospitalaria, por complicaciones derivadas fundamentalmente del hepático, una fuga biliar acabó una sepsis y otro también problemas infecciosos. Nunca nos hemos planteado el lung first en estos pacientes, tenemos 3, tampoco tenemos una N como para tener claro qué hacer, pero a mí me sorprendió cuando encontré este artículo porque ni me lo había planteado a la hora y mañana viene un hepatopulmonar y probablemente tomemos la decisión de hacer primero el pulmón por los problemas de isquemia y luego el hígado. Habría que ver si hay más experiencia a ese nivel. Probablemente sí, probablemente ahora mismo, si tuviéramos la nevera a 10 grados, y aquí voy a poder meter la puña, que no tenemos nevera. A ver si me escuchan alguien, probablemente haya cambiado el paradigma completamente, evidentemente. Porque es verdad que antes los hígados eran más permisivos con los tiempos de isquemia y están intentando ser menos permisivos y nosotros vamos en el sentido contrario. Entonces probablemente ahora tenga mucho más sentido la situación esa.
Un comentario con respecto a eso. Yo creo que, como dice Sara, la isquemia ya ha dejado de ser un problema para el pulmón, con lo cual, si lo decides por la isquemia, ya te has quitado el problema. Probablemente puedas decidir el pulmón primero si los problemas de anticoagulación del trasplante hepático y la disección del pulmón después te van a meter en problemas. Pero por la isquemia yo no creo que se pueda tomar una decisión de... De todas formas, en nuestro hospital, por ejemplo, que hemos hecho 4, siempre el pulmón primero, porque lo que marca un poco es el órgano que está peor, para nuestro criterio. En los 2 últimos que hemos hecho, los más recientes, los hepáticos lo que hacen es meter el hígado en su sistema de preservación y realmente han ido mucho mejor. Ha habido menos coagulopatía, menos trombopenia y eso ha hecho que no tuviéramos que reintervenirlos por sangrado, que los 2 primeros sí que los tuvimos que reintervenir por sangrado. Por eso a la hora, de hecho en el último que hemos hecho hace poco, hablábamos los equipos de qué hacíamos primero para ajustar los tiempos de isquemia, porque por ejemplo queríamos hacer el trasplante por la mañana para meterlo en la nevera a 10 grados, el pulmón, pero no lo pudimos hacer porque teníamos que ajustarnos al tiempo del hígado, pero ellos dejaron el hígado con un donante en el que vino de fuera, en el sistema de preservación suyo y realmente la experiencia nuestra en ese sentido es buena. Lucas. Yo me levanté a preguntar, pero ya que estamos comentando, nosotros llevamos 7 y de los 7, 6 están con vida y hacemos hígado primero y luego pulmón. Y no tenemos muchas incidencias, por decirlo. Y la pregunta, en realidad son 2 preguntas, una dirigida concretamente al equipo del 12 de octubre. Sigo sin entender muy bien el motivo por el cual, estando en ECMO periférico, os pasáis a bomba central. Y luego volvéis a ECMO periférico o ¿cuál es la coyuntura que justifica? Es que no tiene más explicación, o sea, me encantaría podértela dar. Yo imagino, y esto es una opinión personal mía, y lo he hablado también con José Luis en algún momento, yo pienso que transicionaremos al ECMO. Por diversos factores, pues no lo hemos hecho y seguimos recurriendo a la CEC. Sí, de hecho, pero teniendo el equipo, o sea, teniendo montada la máquina... Teniendo montada la máquina, pues se deja la misma cánula, las cánulas de drenaje periféricas se dejan para usar el drenaje en la CEC, se cambia la CEC y se pone una cánula central y se pone un reservorio que básicamente va a ser la diferencia. Sí, es que no tiene más explicación. Es curiosidad pura y dura, no queríamos abrir debate. Simplemente curiosidad. O sea, por adornar lo que dice David, lo que quiere el grupo quirúrgico es pasar a bomba siempre. Vale. Y luego intentar salir sin nada, que esa es la particularidad que le veo a las hipertensiones pulmonares y yo creo que es parte del éxito de que las hipertensiones pulmonares vayan bien. Mi pregunta, al hilo de esa segunda parte era, ¿tenéis alguna dinámica de salida de ECMO para garantizar, de bomba? De salida de bomba para garantizar que ese desescalamiento sea menos traumático o diferente. ¿Usáis alguna medicación o algún tipo de terapia intra o trans para salir? ¿O cómo lo hacéis? Porque como evidentemente el 12 de octubre tiene mucha experiencia en este aspecto y nosotros tenemos bastante poca, nos gustaría saber qué diferencia o qué transición hacéis diferente para poder salir sin ECMO. O sea, nosotros directamente cuando se termina la cirugía se va reduciendo el flujo de la bomba de forma progresiva y vamos viendo, nos fijamos en la monitorización del paciente, en función de la monitorización del paciente, el eco transesofágico, etcétera, valoramos si estamos como para definitivamente salir de C o si necesitamos cualquier otro tipo de asistencia. ¿Sistemáticamente no usáis Milri, Nora, Dobuta, Milrinona, algo? justamente en el 12 de octubre tenemos poca experiencia porque las veces que lo hemos usado a los pacientes no les ha ido muy bien y si necesitamos alguna droga normalmente nos vamos a manejar con Nora y Dobuta y vasopresina de forma precoz, que yo es cierto que en la diapositiva lo había puesto que a lo mejor un poco crudo, sí. Pero luego ya lo ha reforzado y es cierto que aunque usamos como primera droga Nora tenemos como un dintel bajo para abrir enseguida vasopresina y no usar nunca noradrenalina dosis altas. Y bueno, también diré un poco, como bien ha dicho José Luis, que al final es con lo que tenemos experiencia y a veces vale más hacer con lo que tengas experiencia y hacerlo bien que aventurarte a otras cosas. Tampoco pienso que en el momento en el que, si en algún momento transicionamos a hacer ECMO, no creo que justamente el de la hipertensión arterial pulmonar vaya a ser el primero que hagamos en ECMO. O sea, creo que probablemente tengamos otros en los que mejores candidatos para ir cogiendo experiencia progresiva, porque lo que sí que también estoy de acuerdo con la compañera, o sea, para estas cosas
hay que saber hacerlo. O sea, no es una cuestión de llegar un día, plantarle el ECMO y ver qué pasa. O sea, y eso quiero decir, nos va a hacer a todos estar muy incómodos y porque vamos a hacer algo con lo que no tenemos experiencia. Será un step progresivo en el que vayamos formándonos pues, para poderlo hacer con las mejores garantías, pienso. Yo voy a hacer un comentario más para echarle un capote. Nosotros en Vallebrón pasamos de la bomba a... Hacemos una especie de circuito híbrido, pero no es una ECMO. Nosotros no hacemos los trasplantes tampoco en ECMO y no nos han cerrado el programa. Tampoco pasa nada. Y también es verdad que un paciente es eso, o sea, hacemos un híbrido con un reservorio, con unas que si en algún momento hace falta sale el reservorio y ya está. Lo que sí que es verdad que también intentamos, aunque el paciente venga en ECMO, lo que se hace es cánula central, se hace con este sistema híbrido y si se puede salir, se sale de bomba, de soporte circulatorio en el quirófano. Esto ya es más una reflexión personal y igual es una opinión muy poco popular. Sí que es verdad que vamos a estar muchísimo más cómodos haciendo el trasplante en circulación, en soportes circulatorios, eso seguro, pero igual no se trata de que el cirujano esté cómodo, igual se trata de lo mejor para el paciente. Hemos pasado a hacer toracotomías de pecho a espalda, a hacer cirugías por una incisión pequeñita, pasándolas mal, doliéndote la espalda y tal, porque es mejor para el paciente, entonces le vamos a poner un soporte circulatorio que puede tener complicaciones a pacientes con EPOCs, que por ejemplo que en FOIS los están extubando en quirófano, simplemente por estar más cómodos o por estandarizarlo. Yo aquí estoy un poco más de acuerdo con Irache, con lo decía el doctor Cipel. En los pacientes con fibrosis sí que igual hay que planteárselo más seriamente, o en los lobares o en tal, pero en todo sistemáticamente por estar más cómodos, tengo mis dudas. Yo tengo una pregunta a Irene, que creías que te ibas a librar, pero no, es que me ha llamado la atención una cosa. La revisión que has hecho sobre los trasplantes sin intubar con la mascarilla laringea, mi pregunta, o sea, mi duda ha sido inmediata, es decir, entonces, ¿trabajan con los pulmones ventilando? Ya, pero en cuanto a anastomosis el bronquio, se te va a hinchar el pulmón. Sí, pero como tienes o sea, realmente es tal cual. Tengo que decir que a mí cuando me lo dijeron pensé que era imposible, que no se podía hacer, que era inviable, pero no, es posible. Es más incómodo, obviamente, pero piensa que tampoco estás con una ventilación como es una intubación con el pulmón hiperinsuflado con presiones muy altas. Piensa que tienes las presiones son bajas, el paciente no está relajado, con lo que él también va respirando, el pulmón no se te hincha lo que se te hincha en una intubación, con lo que realmente es muy factible. Yo quería aprovechar para hacer la segunda pregunta más. No, una pregunta general es, de los trasplantes raritos, ¿qué estrategia o qué unidad de medida utilizáis para decidir en un trasplante lobar qué lobar? ¿Qué donante, qué lobar, qué lóbulo y cómo lo hacéis? General, si alguien más quiere participar. Pues aquí abriría dos grandes grupos. Uno es el adulto con cavidad pequeña, ¿vale? Que ahí te tienes que adaptar un poco a esa cavidad y probablemente el pulmón derecho te quepa, que la experiencia que tenemos en pacientes fibróticos con cavidades izquierdas muy pequeñas y le pones el lóbulo normalmente. Nosotros preferimos el lóbulo inferior izquierdo porque la disposición anatómica cuadra más con la cavidad. Y luego en los niños, pues probablemente también hacemos los inferiores, dependiendo también del tamaño de los pediátricos. Claro, si tú tienes que acoplar unos pulmones de un niño de 4 años a un niño de 12 meses, pues probablemente tengas que llevarte la mitad del pulmón y ahí sí que tendemos más a utilizar los lóbulos inferiores, o el medio y el inferior derecho y el inferior izquierdo. Aunque en los artículos que he revisado y que he presentado hay de todo. Hay gente que pone los superiores, que yo anatómicamente los veo un poco más difíciles de cuadrar, con más problemas a nivel de la cavidad pleural, pero lo están haciendo. Entonces depende un poco del caso. Yo creo que aquí es importante individualizar la selección de ese lóbulo, sobre todo a tu paciente y a la cavidad que tienes en ese momento. Y es muy diferente el adulto del pediátrico. Y teniendo el paciente en lista, ¿adjudicás alguna talla de donante óptimo para tener un lobar, o lo que vaya llegando lo vais poniendo? A ver, nosotros en general los lobares solo los seleccionamos para niños muy pequeños y pacientes que tienen una discordancia muy grande entre uno y el otro. Pacientes pequeños de 1,40, 1,30, 1,50, al final les acabas encontrando
relativamente fácil donantes, y si no, pues siempre puedes recurrir a hacer una resección atípica de acoplamiento, ¿no? El lobar solamente lo indicamos en ese momento, ¿no? En esas circunstancias. Volumétrico. No, aquí lo hacemos un poco a ojímetro, así. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y enhorabuena por las presentaciones.